Continuamos en Para Toda Mujer y tenemos nuestro primer invitado. Estamos en esta oportunidad con el doctor Maximiliano Valdés, él es neumonólogo. Doctor, ¿qué tal? Un gusto tenerlo en el programa. Hola, un gusto, gracias por invitarme. No, por favor, doctor. Y queremos hablar con usted, estamos en una época del año en donde, bueno, nos sorprendió el frío. O sea, se anticipó a lo que estábamos acostumbrados los santiagueños. ¿Y cómo tenemos que prevenir el tema, por ejemplo, de los accidentes por monóxido de carbono, ¿no? Por el tema de los braseros y demás. Bueno, ese es un tema que generalmente afecta más, las intoxicaciones se ven más en la época invernal, sí, producto de que se usa la calefacción dentro del domicilio. Pues bien, todos los equipos deben estar debidamente controlados. Una manera de controlarlos nosotros es ver cómo hace la llama, por ejemplo, un calefactor, o la cocina o un calefón, donde debemos tener una llama de color azul y no anaranjada. El problema recae en que el monóxido de carbono es un gas que no tiene olor, es un gas que no irrita las mucosas, por lo tanto no sabemos que está en el ambiente y puede haber intoxicaciones. Van a dormir la familia con un equipo en mal estado, entonces no saben que está emanando monóxido de carbono y ahí vienen las intoxicaciones. Sobre todo en las edades de los niños, a los bebés y a los pacientes adultos, ¿no? Donde más afecta. Bien, sobre todo como decíamos, ¿no? No tiene olor, no hace ruido, entonces como que uno no se va dando cuenta de lo que está inhalando. Y por eso es el que desaconsejamos el uso del brasero, porque aún estando conscientes, sin estar dormidos, si tenemos un brasero dentro de una habitación y no hay ventilación, hay emanación de monóxido de carbono y hay una disminución de oxígeno en el ambiente. Eso crea que a veces el paciente entre en somnolencia, se maree, tenga pérdida de conocimiento y ahí viene la intoxicación. Es decir, el propio monóxido de carbono que se está generando dentro de ese ambiente cerrado provoca esos síntomas que a veces hacen que estos pacientes se desmayen dentro de su domicilio. Bien. Doctor, ¿y qué es lo primero que debe hacer una persona que se da cuenta o de repente llegas a la casa de un familiar, te das cuenta que está intoxicado con monóxido de carbono? ¿Qué es lo que se debe hacer? Antes que nada, ventilar el ambiente. Bien. Permitir de esa manera que salga el monóxido de carbono del ambiente y que ingrese el oxígeno. Y al paciente que sospechamos que está con una intoxicación, urgente derivarlo a un centro nosocomial donde le vamos a instaurar oxígeno a la mayor presión posible, porque es el oxígeno el tratamiento específico para esta intoxicación, porque lo que queremos es sacar el dióxido de carbono el monóxido de carbono que está en la sangre unida a la hemoglobina, sí, lo hacemos a través de oxígeno a presión. Bien. Perfecto. Doc, vamos a verla ahora, vamos a continuar con una nota que había quedado pendiente y vamos a seguir conversando acerca de esto, ¿le parece? Perfecto. Vamos a continuar ahora con la segunda parte de la nota del doctor Néstor Bauzón, en donde nos comenta acerca de por qué es tan importante donar sangre. ¿Qué pasa si una persona viene, llena todo el cuestionario? Y sale positivo. Exactamente. Bueno, si sale positivo, digamos, acá existe un programa que es una base de datos donde están todos los donantes. Si el donante viene a repetir otra vez la donación y está cargado con algo positivo, se le avisa y se excluye. Pero de todas maneras, lo mismo al donante, se le manda una cartita. Si es HIV, hepatitis B o C, se le manda una carta con un aviso de retorno para que el donante sepa que está cursando una infección y para que se haga tratar. Bien. Y después se pasan todas las serologías positivas a un lugar de nación donde hay una gran base de datos de todas las patologías. Bien. Y los demás se les avisa también por carta o por teléfono, según el medio que hayan dejado ellos, qué patología tiene. Bien. Y se les informa para que sepan. ¿Se dan muchos casos? ¿Es alto el porcentaje de personas que de repente no pueden donar por esto? Depende de dónde provengan. ¿Sí? Claro, porque acá tenemos muchos lugares donde hay mucha gente en la población, por ejemplo, que es una enfermedad, digamos, regional, que es el Chagas, sí, que toda Latinoamérica tiene Chagas, no solamente Santiago. Es así. Toda Latinoamérica. Entonces, si
el paciente tiene Chagas, que es la patología más común y más frecuente que nos lleva a descartar esa sangre, a veces no saben, porque nunca se han hecho un análisis para Chagas. Bien. Para Chagas hacemos dos serologías, dos análisis distintos para que entiendan la gente. Con eso se confirma, digamos. Bien. Y después al paciente se lo deriva al centro que corresponde. Que corresponde, claro. La infección. Exactamente. Doctor, y sabemos que ahora en el mes de julio comiencen con actividades también para difundir todo. Nosotros tenemos un programa que es anual. Sí. Hay meses que tenemos más colectas y más promociones que otras, depende a veces también un poquito de la necesidad que tenemos en el centro, porque por ahí todos los hemocomponentes que tenemos no son escasos para cumplir con los distintos servicios de los distintos hospitales. Sí. O hay cosas extremas, por ejemplo, un paciente que tiene que ser trasplantado en otro lado, que requiere mucho. Entonces se hace una colecta extraordinaria, digamos, en un lugar determinado, sí, etcétera, y con eso se suple un poco. Pero, por ejemplo, para este mes de julio tenemos 9 colectas y 3 promociones, distintas partes de la provincia. Sí. Tenemos en Fría, en Ñañatuya, en Terno de Río Hondo. Aquí las tengo, a ver. Acá está, bueno, el machete. El machete. Tenemos el 6 de julio en Terno de Río Hondo, es una colecta. El 9 de julio en el Colegio Absalón Rojas. Bien. Una promoción en el Santiago Lawn Tennis Club el día 9 de julio. Eso aprovechamos ahí que hay un campeonato de rugby o algo por el estilo, entonces se va a tratar de incorporar más donantes, o sea, se va a tratar de promocionar el tema de la donación de sangre. Perfecto. El 10 de julio el 10 de julio va a ser la colecta de la promoción que hicimos el día anterior. El 13 de julio va a ser en el Hospital de Frías. El 14 y 15 en el complejo Juan Felipe Ibarra, en las Torres. En las Torres. Exacto. 16 una colecta en el Centro Cultural de Ojo de Agua. El 18 una colecta en el Hospital de Ñatuya. El 27 en el Hospital Zonal de Terno de Río Hondo nuevamente. Y el 29 de nuevo en Frías. O sea, como verás, digamos, tenemos ciertos lugares en la provincia que usan mucho hemocomponentes y ahí no se va una sola vez al mes, sino se va 2 veces a hacer, digamos, realizar la colecta. Bien, perfecto. Por último, ¿algún mensaje a nuestros televidentes para que tomen conciencia de lo importante que es donar sangre? Bueno, un mensaje es que nos tenemos que convertir nosotros en verdaderos promotores. Una vez que tenemos la problemática instalada y que la conocemos, tenemos que tratar de, cada vez que tenemos oportunidad en alguna reunión, en algún grupo de gente, amiga, etcétera, de realmente dar a conocer la necesidad, porque a veces la gente no sabe la necesidad porque nunca la tuvo. Es cierto. Y entonces parece que es una cosa que no puedo dar, etcétera, pero que sí se puede hacer. Conjuntamente con la colecta de sangre, con la promoción de sangre, también se puede hacer de médula ósea, que es muy interesante porque en las mismas condiciones que una donación de sangre, una donación de médula puede salvar a una persona. En otro programa vamos a hablar del tema de la donación de médula ósea, exacto, que es muy interesante también. Y la donación de órganos, o sea que las 3 cosas van, digamos, con espíritu de voluntad hacia el prójimo y que, bueno, tiene valores muy altos. Continuamos en Para Toda Mujer y muchas gracias al doctor Néstor Bauzón por todos estos consejos y a tomar conciencia de lo importante que es donar sangre. Seguimos con el doctor Valdés. Doctor, estamos ahora, decíamos, en esta época del año. Hoy tenemos solcito, después refresca o hace mucho frío. ¿Cómo podemos prevenir el hecho de los resfríos, de las gripes y demás? Bien, ante nada, abrigarnos bien, con ropa adecuada. Si hacemos ejercicios, cambiarnos la ropa húmeda inmediatamente. Y bueno, la época invernal hace que el propio frío provoque resequedad muchas veces en las vías aéreas. Nosotros tenemos mecanismos defensivos que se llaman fimbrias a nivel de todo el aparato respiratorio, que es un mecanismo de depuración, de defensa.
esas fimbrias quedan quietas o trabajan menos en la época del invierno, propio del frío, entonces es una época que se predispone a tener enfermedades respiratorias, de vía aérea superior y de vía aérea inferior. Hay que vacunar a toda la población, vacunar contra la gripe A a toda la población que tenga indicación. Repito que son los bebés de 6 meses a 2 años, Bien. mayores de 60 años y cualquier persona con alguna enfermedad crónica predisponente, ya sea enfermedad pulmonar obstructivas crónicas, enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, renales, hepáticas u oncológicas. Vacunando a ese grupo de riesgo vamos a prevenir que si tiene algún proceso gripal tenga menos gravedad en esos casos y de alguna manera estamos previniendo al resto de la población a que se difunda la enfermedad. Bien. ¿Y el santiagueño se está vacunando? Porque hace un tiempito es como que empezaron a difundirse los casos de gripe A y todos nos asustamos, todos nos queríamos vacunar. Se daba que por ahí se encontraba vacunas, por ahí no. ¿Cómo es el santiagueño? ¿Cómo está ahora? ¿Se está vacunando? Bueno, producto de la difusión de casos de gripe A y producto de las campañas de vacunación, es mucho más consciente la gente a la hora de vacunarse. Incluso llegan a pedir las vacunas algunas personas que no tendrían indicación de tenerla, pero hay una conciencia mucho mayor de la importancia de vacunarse. Bien, bueno, esto es importantísimo, ¿no? Y no son solamente contra la gripe, sino contra todas las enfermedades, es respetar el calendario de vacunación, sobre todo los chicos. Lo mismo sucede con la vacuna de la neumonía. Con esa vacuna no evitamos muchas veces que el paciente tenga una neumonía. Si llegara a tener, primero disminuimos la posibilidad de que la tenga y si llegara a tenerla disminuimos la severidad. Por eso es la importancia sobre todo a los grupos de riesgo. Bien, ¿y está incluida dentro del calendario la vacuna? Está incluida dentro del calendario y para grupos de riesgo. No es para todas las personas, para todo el mundo. Sí a los grupos de riesgo que tienen predisposición a tener la enfermedad. Bien, perfecto. Doctor, ¿y qué hacemos, por ejemplo? Estamos en nuestra casa, estamos con el calefactor, con el brasero y está esa tos seca. ¿Cómo podemos prevenir esa sequedad en las gargantas? Como siempre decimos, ante cualquier síntoma, consultar al médico. Sí. Si tenemos cualquier artefacto de combustión dentro del domicilio, que puede ser una estufa a gas o puede ser un calefactor. Caloventor también, que tal muchas cual, casas lo tienen. Siempre, primero, que resecan el ambiente. Segundo, disminuye la concentración de oxígeno en el ambiente. Por lo tanto, siempre tener ventilado el ambiente. Hay momentos del día y nosotros en Santiago del Estero tenemos muchas veces la posibilidad que sale el sol en horas de la siesta, debemos ventilar el domicilio. Siempre que usemos cualquier artefacto para emanar calor, debemos abrir las ventanas, abrir las puertas, ventilar de tal forma que tengamos un aire puro. Y de esa manera también vamos a evitar tener enfermedades respiratorias. Bien. Lo que más afectan son a pacientes que tienen procesos previos respiratorios, enfermedades crónicas y sobre todo a los niños. Bien. Por eso debemos tener esa precaución de ventilar siempre los ambientes. Bien. Y el tema de la automedicación, llegan a los consultorios los papás con los niños o los adultos que dicen, doctor, yo estaba tomando esto, ¿a usted qué le parece? ¿Nos automedicamos los santiagueños? Es algo que pasa en la Argentina en general, en todas las provincias pasa eso. Generalmente vienen los pacientes medicados desde la casa, a veces con medicamentos caseros. Como digo siempre, consulte a su médico, no se automedique. A veces hay medicaciones que pueden tener efectos adversos, sobre todo si ese paciente está tomando alguna otra medicación que pueda tener interferencia. Esa es la importancia de consultar al médico. Bien. Temprano. Bien, fundamentalmente. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, no va a ser la primera vez, muchas gracias. Bueno, gracias, un gusto. Gracias. Buenas tardes. Estábamos con el doctor entonces Maximiliano Valdés y momento de pausa en Para Toda Mujer. Lo que uno quiere ser en el tiempo que hoy corre.